conocible, en realidad por ahí tienen alguna rotura, algún rayón, una rueda pinchada. Y uno se preguntará y dirá, eso lo entiendo, no queda nada. Pero el otro auto, ¿por qué no lo arreglaron? ¿Por qué en realidad el seguro no fue y le puso plata y le cambiaron la rueda o lo pintaron? ¿Por qué? Porque la tragedia, por primera vez en toda la historia del Estado de Israel, las compañías de seguro se pusieron de acuerdo, hablaron entre ellos y tomaron algo que se llama responsabilidad civil. Lo que dijeron es, todo auto que se pueda demostrar y que el dueño quiera y demostrar que estuvo involucrado en algún acto o en algo que ver en esta zona el 7 de octubre, automáticamente total loss. Sin poner a pensar o a mirar o a peritaje o a chiquitaje, completamente total loss. Entonces mucha gente dirá, pero ese auto está bien, pero por ahí a la persona no le generaba un buen recuerdo, por ahí tenía algún trauma, entonces automáticamente viene para aquí y las empresas de seguro les pagan el auto nuevo. Aquí tenemos autos, ya sea de consumo, autos particulares, ¿sí? Diferentes tipos de transporte, diferentes autos que tenemos acá, y hasta tenemos un auto de terroristas, ¿sí? Que se trajo hacia aquí. Voy a empezar en realidad, digamos, por lo que tenemos atrás mío, delante de ustedes, que es la famosa ambulancia del Nova. En la Festival Nova estaba esta ambulancia como una cuestión de protocolo, ¿sí? Que tenía que haber paramédicos y tenía que haber una ambulancia en caso de que pase algo. Cuando arranca todo el evento, mucha gente que ayudó a otros o gente que estaba herida empieza a llevar gente o a ayudar a gente a llegar a la ambulancia. Porque de alguna manera había paramédicos, médicos, había primeros auxilios y de alguna manera se pensaba que era el lugar más seguro o en el cual podían llegar a brindarle servicio a estas personas. Lamentablemente los terroristas llegaron, eran muchos más de los que se pensaban, y esta ambulancia no solamente fue atacada con pistolas, con ametralladoras, sino que además se le tiró una granada y se le tiró un misil RPG, un misil antitanques, ¿sí? 18 personas fallecieron dentro de esta ambulancia, ¿sí? Que nosotros vemos aquí. Ahora, algo interesante para tener en cuenta alrededor es que cada auto que se trajo aquí, ¿por qué se trajo aquí? Porque este es un lugar central entre todos los kibutzim, entre toda la zona, todos los poblados que fueron afectados el 7 de octubre, ¿sí? No un kibutz o un lugar específico. Muchos de los autos que están acá son los autos que estaban en, por ejemplo, en Faraz, donde estuvimos recién, de hecho para los que estuvieron Israel, él me contó que fue el encargado de sacar todos los autos de ahí o ayudar con la logística. Ahora, antes de traer cada auto a este lugar, no es que se los trajo y se los colocó y chau. ¿Por qué? Porque según la halajá judía, nosotros tenemos que ir a la tumba lo más completos que podamos. Por lo tanto, hay organizaciones, por ejemplo, como SACA, ¿han escuchado hablar de SACA? ¿Sí? Para el que no, SACA es una organización que se encarga de básicamente armar todas las piezas, ¿no? Juntar todas las piezas y tratar de que esté todo lo más completo. SACA lo que hizo fue en cada kibutz, en cada poblado o en cada auto, ¿sí? Rastrillarlo y hasta la última gota de sangre que se pudo sacarla ¿para qué? Para que la persona tenga el descanso en paz lo más entero que se pueda. O sea que cada auto que estuvo aquí pasó un proceso de rastrillaje. Algunos autos estaban en el Nova, algunos autos van a ver después que están todos baleados, algunos autos eran de kibutzim, algunos autos gente murió adentro, en otros simplemente se incendiaron por hecho incendiario. Muchos de estos autos, no solamente que se tuvo que hacer el rastrillaje, sino que se tuvo que hacer un detalle muy minucioso porque había gente dentro de estos autos. Otros autos particulares, por ejemplo, voy a señalar acá, estamos en la sombra, justo van a poder recorrer. ¿Ven la camioneta blanca que está ahí? ¿Ven que hay una Traffic, una camioneta negra y una camioneta blanca? ¿Ven? Que tiene el vidrio de adelante roto. Sí. ¿Sí? Que tiene arriba como un soporte de hierro. Esa camioneta, esa Toyota, es la Toyota Hilux, con las cuales ingresaban la gente de Gaza, los gazatíes, los de Hamas, hacia Israel. Y no es que venían uno, dos, tres. ¿Vieron en el video, en Serot, que vimos donde estaba arriba la camioneta como 10 personas? Gente, es una de esas, ¿sí? Y cuando estamos hablando de que la gente ingresaba como su casa, venían, iban y venían, y no uno o dos, decenas de camionetas. Con estas camionetas, por un detalle, nomás cuesta $100.000, ¿sí? Para que entendamos un poquitito, nada, pobrecitos allá, $100.000, estamos hablando de decenas de estas camionetas. Tenemos motos y tenemos justo atrás del otro grupo aquí un tractor. Ese tractor era un tractor de uno de los kibutzim que se llevó a Gaza, se lo robaron y la chaval lo pudo recuperar y lo volvió a traer para aquí.
Algo también muy particular es la pared, como verán, todos estos autos que son los más damnificados, y tenemos uno que llama particularmente la atención. No sé si me pueden decir cuál. Desde acá se ve. ¿El negro con las banderas? No, de la pared. El azul, gente. Y uno piensa el auto azul que tenemos en la mitad de la pared, todos autos quemados, y un auto azul que tiene color. ¿Y por qué tiene color? ¿Cómo si no lo rellenan ahí porque entraba perfecto? No, podrían haber puesto otro. Nosotros hablamos de que el judaísmo es un pueblo de resiliencia. En Israel estamos acostumbrados a la resiliencia, esto de caernos, levantarnos y seguir levantándonos cada vez que hay alguna caída. El color dentro de tanta oscuridad demuestra de alguna manera la luz al final del túnel. La luz esta, el poquito de esperanza, este levante que vamos a tener nosotros en este momento. De alguna manera la tragedia que pasó y la luz que tenemos hacia el finalizar. Por eso cuando se construyó toda esta pared, automáticamente se colocó ese auto como en el medio. Hacia atrás tenemos también cientos y miles de autos que están colocados, como les dije, 1800 autos que se encuentran aquí, que estuvieron involucrados el 7 de octubre. ¿Sí? Si me siguen un poquitito, vamos a dar una vueltita. No sé qué hora es. Está bien, estamos bien. En este murieron 14 personas. De esta ambulancia, acuérdense bien, porque de esta ambulancia también voy a hablar y voy a completar cuando estemos en Nova. Les voy a mostrar dónde estaba y más o menos qué pasó allí, así que recuérdenla. Sí. El misil, ¿no? ¿No escuché qué? ¿Ven? Esta es una camioneta de 1000 os. Unos 200. Esta es la camioneta que usaban los terroristas. Ah, sí, ahí está con el ametralladora. No solo la ametralladora, le voy a señalar otra cosita. En realidad yo te conté que hay ametralladora, entonces bueno, pues hay algún kibutz para carga o algo. Puede ser. Puede ser. Este estoy seguro. Y también tiene la cajuela y cosas para... Ahí tiene de los dos. Pero vea, atrás también tiene de Gaza. Estas camionetas trajeron un trauma bastante interesante a la sociedad israelí, a lo que vemos acá. Cada vez que... Es una camioneta que acá se vendía, acá también había camionetas, había también en los kibutzim, en los poblados, agrícolas, o sea, es una camioneta perfecta para el terreno. Ahora, después del 7 de octubre, durante un tiempo, cada vez que alguien veía una camioneta de este estilo en la calle, generaba el tema de ¿qué será? ¿Será de las nuestras o no será de las nuestras? Es una camioneta que básicamente si se un poco ya no se ve tanto. En estas camionetas también son las famosas las que se ven los videos de las personas raptadas, ¿sí? La más famosa es aquí, ¿no? De la que se transformó en eso cuando estemos en el Peñón Reim en el Festival de Luz. ¿Venimos por acá? انت وين مش هيك لا قفله Trato de no grabar a los soldados por si acaso me llamen la atención, así que por eso no los grabo. Hay 1200 carros aquí, de los cuales todos fueron afectados de alguna manera por el 7 de octubre. Y lo que nos comentaba Mati era que, bueno, el guía, que las empresas automovilísticas
de venta de automóviles, todas se hicieron cargo de entregar un carro nuevo a las personas que se quedaron sin su carro, obviamente por las cuestiones del 7 de octubre, de este terrorífico evento que sucedió hace 3 años casi, ¿no? Luego iremos al parque, bueno, a lo que fue el Festival de Nova, donde sucedió, y vamos a conocer, pues bueno, cara a cara, face to face, cómo sucedió esto, ¿no? Dónde sucedió. Pero por lo pronto estamos viendo aquí este sector memorial, donde se tiene todos los carros quemados. Allá está un muro grande de carros quemados y donde murió gente, ¿no? Carros bombardeados que se incendiaron. Nos vamos a Nova de aquí. Las amapolas. Only in Israel. Only in Israel, right? Un ventilador con esta agua ahí para poder. En el mundo, Estamos con un sol de 35 grados acá en el occidente de Israel, muy cerca de la franja de Gaza. Am Israel High. Oh, sorry, my friend.